Listo, cuéntenme qué son aquellas cosas que dejaron atrás ahora que ya son adultos. A ver, patinar. Ah, qué padre. ¿Qué más? Videojuegos. ¿Jugar? ¿Ya no juegan? Divertirse, qué triste. ¿Qué más? Dice. Comer dulces. ¿Comer dulces? Ah, eso todavía se puede. Eh, Como que me sorprendieron las respuestas, ¿no? Divertirse, jugar, ¿no? Comer dulces. O sea, son cosas que pues no son específicas de una edad, ¿no? O sea, ahorita podríamos empezar a jugar, ¿verdad? En la tarde, acabando la prédica, vamos a jugar, ¿no? Entonces, espero, a ver si es cierto, pero espero que este tipo de cosas son cosas que no dependen de nuestra edad, pero que obviamente muchas veces lo vemos como es parte de madurar, ¿no? Ya, jugar es para los niñitos, trabajar es para los adultos, ¿sí o no? Entonces, tenemos como identificar ciertas cosas como que son cosas de cierta edad. Ya si lo haces después de otra edad, es inmaduro, ¿no? Entonces, el mensaje del día de hoy lo he titulado Avanzando a la madurez, ¿no? Como les dije, la semana pasada era niñez prolongada, ¿verdad? Ahora estamos en la etapa de la madurez. Por lo tanto, quiero comenzar leyendo el versículo de Hebreos 5, 11, 14. Y dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, este versículo lo primero que nos muestra es que el escritor escribe con ternura y frustración, ¿verdad? Como diciendo, ustedes ya deberían de ser maestros, pero siguen siendo niños, siguen siendo necesitando leche. En otras palabras, le está diciendo, han estado mucho tiempo en la fe, pero no han avanzado, no han cambiado, no son diferentes a cuando los conocí o supe de ustedes, ¿no? Y hablamos justo la semana pasada que para Dios, para Jesús, no hay nada más valioso que un niño, ¿verdad? Pero Él no espera que nosotros seamos niños a nuestros 40, 30 en adelante, ¿no? Ya después de los 10, Dios ya no espera que siga siendo como un niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada más irritante y deprimente que alguien que debería de ser maduro se comporta como un niño. No sé si han visto en redes sociales estas personas que los ves y te incomoda, o sea, de que son adultos que se visten de niños porque se sienten niños, ¿no? Que se sienten gatos y son gatos. Tú los ves y dices, ¡ay, qué, o sea, qué vergüenza!, ¿no? Te da pena ajena, pero hay muchas personas que así se sienten bien. Por eso les digo, no hay nada más deprimente e irritante que una persona que tendría que ser un adulto se comporta como un niño. Por eso, antes de avanzar, quiero hacerles unas preguntas para asegurarnos que no haya niños presentes el día de hoy, ¿ok? Si sí, ahí está Mundo Kids. Ahorita los llevamos para allá. Entonces, ¿cómo saber si te comportas como un niño? Lo primero es si tu vida cristiana es inestable, ¿no? Lo decíamos la semana pasada. Cuando un niño llora, lo pasan de persona en persona buscando quién logra calmar a ese criaturita, ¿verdad? Esa criaturita. Y lo van pasando, aventando de uno en otro hasta que encuentran los brazos que lo tranquilizan. Y entonces los niños espirituales son así, se dejan llevar por cualquier tipo de doctrina, por cualquier tipo de iglesia
que les permita ser como quieren ser, ¿no? Como Barbie, los que quieren ser lo que quieren ser, ¿no? Pueden llegar a ser lo que quieren ser. Y entonces llegan a iglesias donde no se les pide nada, donde no tienen que rendir una cuenta, donde no está bien con que existan en ese lugar, ¿no? Entonces esas personas son inestables porque la primera vez que les digas algo malo o algo que tienen que confrontar, se van a ir porque no les gusta, porque no están acostumbrados, ¿no? Entonces, otra cosa es si provocas división en tu vida o en la de otras personas. ¿Por qué? Porque los niños tienen su juguete favorito a los cuales se aferran. Y si tú se te ocurre agarrarlo, te la van a hacer de emoción, te van a gritar, se van a poner a llorar, van a pelear lo que es suyo. Y así también los niños espirituales tienen su ministerio, ¿no? Tienen su llamado, tienen su denominación, tienen su iglesia, tienen sus cosas que si tú te metes con ellos, entonces van a llorar, van a hacer berrinche, van a querer hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a estar conformes con ello, porque creen que todo es suyo, ¿no? Ya dije ministerio, servicio, esto, aquello, el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si eres un niño? También si estás dormido espiritualmente. ¿Qué hace un niño? Comer y dormir, ¿no? Duerme, se despierta, ir al baño también, ¿no? Come, despierta, más bien se duerme, despierta para comer, se vuelve a dormir y no se tiene que preocupar de ir al baño porque se hace del baño mientras duerme, ¿no? Entonces, tiene a todo dar, comer, dormir, ¿no? Entonces, aquellos niños espirituales pasan mucho tiempo dormidos y solamente despiertan cuando tienen una necesidad, ¿no? Son aquellas personas cristianas que mientras todo está bien, están dormidos, son apáticos, son insensibles, no les importa nada, pero pasan una necesidad, un problema, despiertan el amor que tienen por Dios, ¿verdad? Dios, eres lo máximo, sálvame, por favor, ¿no? Entonces, despiertan para cuando hay una necesidad. Ahora, ¿qué otra actitud? Eres quejoso e irritante con otras personas, ¿no? Los niños pueden ser molestos y buscan echar pleito con el que se les cruce, ¿verdad? Les daba un ejemplo de mi sobrino. Y esos mismos, los niños espirituales son aquellos que crearán problemas en lugar de resolverlos, ¿no? Si alguien lo vio feo, si alguien no lo saludó, si alguien no le dio los buenos días, si alguien se sentó en su silla, ¿no? Porque ya tienen su silla establecida. Entonces, si después de estos ejemplos son capaces de evaluarse y decir, pues a lo mejor en una que otra sí soy medio niño, ¿no? O todavía me siento un poco niño en algunas, en otras no tanto, pero lo importante es que se puedan autoevaluar y darse cuenta de su estado, ya que eso es un gran avance. Porque el darnos cuenta de nuestra situación, de cómo somos, de cómo estamos, incluso de cómo actuamos, es una señal de madurez. Yo no sé si todos los niños son así, ¿no? Pero al menos uno que conozco, que no diré nombres, ¿no? Pero que conozco muy bien, cuando estaba aprendiendo a ir al baño, si le ganaba o no avisaba, pues se hacía del baño, ¿no? Entonces, por la pena o porque le fueran a decir, ay, fulanito, ¿no? Te hiciste del baño, ¿qué hacía él? Pues prefería ocultarlo y no decir nada. El problema era que como él en su mente creía que podía ocultar los aromas al no decir nada, pues él jugaba contigo y te brincaba y hacía ciertas cosas que por más que no hubiera dicho nada, tú sabes que pasó algo, ¿verdad? Entonces él por pena prefería ocultar su condición y andar perfumando la casa, ¿no? Jugando, recorriendo los pasillos, los cuartos y creyendo que nadie se daría cuenta de que hubo un accidente, en lugar de ir y reconocerlo para estar cómodo, para estar limpio y para poder seguir jugando tranquilamente. Pero asimismo, como estos niños que les da pena y ocultan su condición, ¿no? Así son las personas inmaduras.
andan con el pañal llenito, ¿verdad? Andan con el pañal bien cargado, pero por pena no son capaces de reconocer su condición y andan perfumando con sus palabras y acciones a donde sea que van. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de evaluarnos, porque la capacidad de discernir nuestra condición es una señal importante de madurez. Por eso les decía, un niño puede estar hecho del baño, pero no va a decir nada. En cambio, una persona que es consciente, que es madura, puede decir, pues si me hice del baño, me meto a bañar, me limpio, lo que sea, me cambio. Por eso un niño pondrá en riesgo su vida muchas veces metiéndose cosas a la boca, porque su poco discernimiento del peligro en muchas ocasiones los lleva a correr riesgos grandes. Los niños espirituales, que son débiles en su discernimiento, aceptan cualquier tipo de comida espiritual que los satisfaga por un momento. Cualquier tipo de mensaje que los haga sentir bien, estarán conformes con eso porque es lo que necesitaban escuchar en ese momento. Por eso, así como nuestros sentidos son ejercitados cuando los usamos, cuando decidimos hacer uso de nuestro discernimiento, somos capaces de madurar. Por eso, cuando uno crece, cuando uno va madurando, sabe lo que le agrada a Dios, sabes escoger lo que escuchas, sabes en qué pláticas te quieres meter, en cuáles no, sabes cómo usar tu tiempo y tus recursos para Dios y sobre todo sabes gobernarte a ti mismo, ¿no? Gobernar tu casa, gobernar tu familia, gobernarte en tu trabajo, tus actitudes. Por eso es que Dios no quiere creyentes que solamente sobreviven, ¿no? Creyentes que solamente están presentes en un lugar, sino que espera que avancemos y crezcamos hasta ser maduros. Y quiero leerles un versículo en dos versiones diferentes, que es Hebreos 6:1, y dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios. Esa es la versión Dios habla hoy. Quiero leer la siguiente, que es Nueva Biblia Viva. Así que sigamos adelante a otras cosas y como adultos dejemos a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No repitamos otra vez las primeras lecciones sobre cómo volvernos a Dios, sobre las acciones que llevan a la muerte y sobre la fe en Dios. Entonces, el primer versículo que leímos, Dios habla hoy, dice, sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, ¿no? Es decir, que todavía quizás estamos en una etapa de crecimiento y tenemos que avanzar hasta llegar a ser adultos y una vez ahí no podemos volver a lo básico, ¿no? No podemos volver al principio. La semana pasada lo mencionaba, pero aquí también lo dice. El evangelio en su nivel más básico es que nuestros pecados nos alejan de Dios, pero si nos arrepentimos y creemos que el sacrificio de Jesús nos ha limpiado, entonces podemos estar seguros que seremos salvos. Ese es Kindergarten 1, ¿verdad? Eso es donde todos empezamos, donde todos estamos de acuerdo y donde todos sabemos que aplica para todos. Y si queremos resumir aún más esto, podemos resumirlo de la siguiente manera. Dios es bueno y el diablo es malo, ¿sí o no? Ya, ahí está el resumen de la Biblia, ¿no? Dios es bueno y el diablo es malo. Pero esta misma versión habla en futuro diciendo, hasta que llegas a ser adulto, entiendes que no puedes volver siempre a los principios. Entiendes que no siempre puedes volver al punto de inicio, ¿no? Y por lo tanto, como lo entiendes, no te conformas con solo ser salvo y buscas agradar a Dios de otra forma. En cambio, la versión Nueva Biblia Viva habla en tiempo presente y dice, y como adulto dejo a un lado lo básico, dejo a un lado aquellas cosas que ya aprendí hace mucho tiempo, sino que ahora mi corazón
mi espíritu, mi ser y todo lo que yo soy anhela experimentar a Dios, no solamente conocer sobre Él. Pero en ambas traducciones se nos dice algunas cosas importantes y la primera es: madurar no es automático, es una decisión diaria. Como ya decía, no puedes amanecer más maduro al otro día, ¿verdad? Amanecemos más viejitos, más achacosos, pero no necesariamente más maduros. No tiene que ver el que crezcas en edad con que crezcas en madurez. Otra cosa que nos dice es, si estos versículos nos hablan y dicen, sigamos adelante hasta llegar a ser, sugiere que hay una posibilidad de detenernos, sugiere que hay una posibilidad de detenernos demasiado pronto, que nos detengamos antes de tiempo creyendo que ya lo logramos, ¿no? Por eso este versículo es una advertencia, ¿no? Sigue adelante hasta que llegues a ser. Porque si no, uno puede decir y sentirse muy maduro, ¿no? Decir, no, yo ya, eso ya me lo sé, yo ya soy alguien muy maduro, ¿no? Yo ya he pasado muchas cosas en la iglesia, en la vida, que me han hecho madurar. Entonces, como tú crees eso, pues decides detenerte. Ya fue suficiente para ti. La otra cosa es que también nos dice seguir adelante a otras cosas. Significa que siempre hay algo más. Significa que no hay necesidad de volver atrás. Si dice seguir adelante a otras cosas, quiere decir que si algo ya perdiste, sigue adelante, ¿no? Continúa, no te enfoques en querer recuperar algo que ya fue, algo que ya se perdió. Siempre hay algo más y eso nos recuerda que lo mejor de nuestra vida siempre va a estar en el futuro, nunca en el pasado. ¿Cuántas personas conocen que están aferradas al pasado? A lo que fueron, a lo que hicieron, a lo que vivieron, a lo que tuvieron, a lo que muchas cosas de su pasado y dejan de pensar que hay otras cosas, ¿verdad? Entonces se quedan atados a una temporada en lugar de seguir adelante a algo más. Y en ambos versículos o en ambas versiones, lo importante que nos dice es seguir adelante. ¿Por qué? Porque es una advertencia de que si nos detenemos, podemos caer en este peligro de desanimarnos, en este peligro de sentirnos incompletos, insatisfechos y soltar aquello que Dios nos ha dado. Pero a veces por este tipo de cosas es que vemos como la madurez espiritual como algo imposible, ¿no? Como algo que solamente lograremos en el cielo. Pero nuestra madurez espiritual es una meta alcanzable. Es una meta que podemos lograr aquí en la tierra, no una ilusión que se desvanece, no es algo que solo suena bonito, pero no puedes lograr. Y hablando de personajes en la Biblia, uno de mis favoritos, que lo he dicho muchas veces, es Pablo, ya que él no solamente era apasionado, ¿no? Era apasionado antes de Cristo, después de Cristo, toda su vida fue apasionado, sino que también amaba la iglesia y por eso no solo compartía de Dios, sino que él mismo explicaba cuál era su propósito al proclamar a Cristo, dejando en claro que iba más allá de la evangelización, ¿no? Porque a veces creemos que ese es solo nuestro propósito, ¿no? Dar a conocer a Jesús, pero Pablo lo tenía muy claro y lo dice en Colosenses 1:28. Dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da. Pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Y ese era el enfoque de lo que Pablo predicaba. Él no predicaba de sí mismo, él no predicaba de sus opiniones, no contaba historias que le parecían interesantes o entretenidas. Él predicaba acerca de Jesús, pero su meta y la meta de su ministerio era traer a la gente a la madurez en Cristo y que no dependieran de él. Que no fueran personas dependientes, que no fueran estos niños, ¿no? Estos niñotes que necesitaban siempre de él,
para poder vivir sus vidas. Por lo tanto, el objetivo de Pablo es amonestar, confrontar y enseñar a que todos deben presentarse perfectos ante Cristo, porque si uno se presenta perfecto o maduro ante Dios, significa que seremos una iglesia madura todos nosotros, ¿no? Porque si uno es maduro, no va a caer en las niñerías de otra persona, ¿no? Y entonces quiere decir que todos nos vamos ayudando a madurar, pero Pablo no se quedó con eso, sino que nuevamente dice en el versículo 29, a tal fin, trabajo con mucho empeño gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Entonces, Pablo no solo era apasionado, sino que decía, hay ciertos versículos que él dice que para mí es locura, ¿no? O sea, yo digo, o sea, Pablo estaba impresionante. Y uno de estos también nos muestra eso, ¿no? O sea, trabajo con mucho empeño. En otro dice, estoy dispuesto a desgastarme por todos ustedes. O sea, alguien que no está apasionado no habla de esa manera. Pero aunque Pablo y su vida y su historia y todo lo que vivió estaba lleno del poder de Dios, no significaba que él no tuviera que hacer nada. Él no decía, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, estoy lleno del poder de Dios, la gente me respeta, me teme, sino que él mismo lo dice, trabajo con mucho empeño. O sea, trabajó duro. Él no hacía su trabajo a medias, él no esperaba ilusamente que la gracia llenara los huecos en los que él era demasiado flojo para ponerse a trabajar. Y eso es algo clave e importante para nosotros. La gracia no va a llenar los vacíos que nosotros tenemos. Dios nos ama a pesar de esos vacíos, pero no quita el hecho de que cada uno de nosotros somos responsables de cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Por eso, alcanzar la madurez es un proceso dinámico que continúa a lo largo de nuestra vida. No es una carrera de 100 metros, sino un maratón que pone a prueba nuestra resistencia al límite. Porque no existe la madurez ni la santidad instantáneo. No es algo que puedes obtener de un momento a otro, sino que es algo que tienes que trabajar por ello. Por eso madurar es un proceso lento, se logra con dificultad física, mental y espiritualmente. Es un proceso que no termina, pero que se puede acelerar cuando obedeces las leyes y los principios de Dios. Somos como ese aguacate en el refri, ¿no? Que está duro, verde y que no te lo puedes comer. Entonces hay tácticas para hacerlo madurar, ¿sí o no? Lo sacas, lo envuelves en periódico y lo dejas ahí y ya en un par de horas está listo. ¿Cómo funciona el periódico? ¿Cómo hace que madure? No lo entiendo, no lo sé, pero funciona, ¿sí o no? Entonces, la Biblia, las enseñanzas y los principios que están en la Biblia son ese periódico que nos hace madurar, ¿verdad? Es ese periódico que nos ayuda a hacer esos cristianos maduros. Y quiero leerles dos frases, que la primera dice, la iglesia no es una galería para la exhibición de cristianos eminentes, sino una escuela para la educación de los imperfectos. Y justamente esto muchas veces las personas, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, no lo entienden, ¿verdad? Hay muchos cristianos que creen que debemos demostrarnos como esas obras de arte, ¿no? Que han subido su valor ante el mundo porque ahora son cristianos y entonces tienen que mostrarse perfectos, ¿no? Pero también estamos ante los ojos del mundo como aquellas personas imperfectas, ¿no? Y dicen, ¿para qué vamos a la iglesia si todos son iguales, ¿no? Si todos tienen los mismos problemas, si tienen las mismas actitudes. Entonces, esta frase demuestra mucho eso, ¿no? Estamos aquí porque somos imperfectos, porque necesitamos de Dios, porque necesitamos ser mejores personas, pero no para vernos bonitos, para no ser exhibidos ante los demás como, wow, qué gran historia, qué gran testimonio, sino para que podamos educar y enseñar
aquellos que están en ese proceso. Ahora, la siguiente frase es un proverbio chino que dice, si trabajas un año, planta arroz. Si trabajas un siglo, planta un árbol. Si trabajas para la eternidad, planta un nombre. Por eso es que cuando Dios desarrolla una vida para la eternidad, no tiene prisa. A veces quisiéramos que los procesos de Dios fueran más rápidos, fueran menos duros, fueran menos dolorosos, pero Dios no tiene prisa en que te sientas mejor. Dios no tiene prisa en que tu corazoncito ya no te duela, ¿no? En que ya no tengas que atravesar problemas. Él quiere que tú te desarrolles, madures y crezcas. Por lo tanto, no tiene prisa. El proceso de que un árbol crezca es lento, pero inevitable. O sea, va a tardar quizás muchos años, pero sabes que va a crecer si tiene los cuidados necesarios. Entonces, sus hojas van a caer, pero luego va a reverdecer y en algún momento va a dar fruto. Marcos 4:28 lo dice así. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro de la espiga. En algunos árboles dar fruto no toma mucho tiempo, pero todo el proceso tiene que llevarse a cabo. Ninguna etapa puede omitirse, ¿no? No siembras un árbol y ya te da fruto. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse y entonces va a dar fruto en su momento. Por lo tanto, no hay atajos para una cosecha de fruto. Tampoco puedes apresurar los propósitos de Dios. No puedes evitar una etapa de tu proceso. No puedes evitar que Dios te permita vivir situaciones que tienen que llevarse a cabo, ¿no? Como dicen en las situaciones, ¿no? Tienes que vivir tu momento como trascendental, ¿no? Tu momento que te cambia la vida, ¿no? O sea, no puedes evitarlo. Tienes que atravesar ese proceso. Porque a veces, como cristianos, queremos madurez sin proceso. Queremos autoridad sin forjar nuestro carácter y queremos fruto sin tener raíces. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo, por lo tanto, no disfrutamos los procesos, pero sí los beneficios. Por eso Dios sabe lo que está haciendo. Él no tiene prisa en desarrollarnos porque nos está preparando para la eternidad, ¿no? Así como decía este proverbio chino, ¿no? O sea, nuestro propósito no es de un año, no es de un mes, es para una eternidad. Juan también reconoce este principio en el capítulo 1, Juan 1, 2:12, y dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Por lo tanto, un amor maduro se va a manifestar en nuestra obediencia. No se va a mostrar en el tiempo que llevas en la iglesia, sino en cuánto tiempo o cuántas veces has estado dispuesto a obedecer. Por eso, una evidencia de que eres un cristiano maduro es tu obediencia, es lo que has hecho. Un cristiano maduro no ama al pecado, ¿no? Eso lo sabemos y lo tenemos claro. Pero también un cristiano maduro no se enorgullece de su pecado. Un cristiano maduro no planea pecar, ¿no? Yo les he contado y les he confesado de cómo intencionalmente planeaba pecar y gracias a Dios pues se me cebaba, ¿no? Pero también hay personas que ya son cristianos, pero los escuchas hablar acerca de su testimonio y tú te das cuenta que recuerdan con cariño sus pecados, ¿no? O sea, hablan de lo que hacían. Y es que yo era el alma de las fiestas, ¿no? Era el más divertido. Yo era, borracho de aquellos, ¿no? Yo 50 botellas y apenas estaba entrando en calor. O sea, hay cristianos que recuerdan con cariño su pasado, que recuerdan que Él fue lo que los forjó, ¿no? Entonces, parece que se enorgullecen de lo que eran. Y un cristiano maduro
no va a disfrutar su pecado y tampoco se siente cómodo con su pecado habitual, ¿no? No se siente cómodo con el de siempre, ¿no? Hay una mentirilla, un algo pequeñito, ¿no? Sino que ya cualquier cosa lo incomoda. Y aunque cada uno de nosotros comenzamos la vida cristiana como niños, cuando estamos en ese estado, es suficiente saber que Dios te ama, que Dios te perdona, que no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. Y es suficiente con eso. Pero cuando vamos creciendo, entendemos que nuestro pecado no fue cualquier cosa, que nuestra vida no fue cualquier situación pequeña, sino que hubo un gran costo porque hoy nosotros estemos aquí y eso nos lleva a vivir agradecidos. Pero el tener un corazón agradecido es solo el comienzo, es solo el principio de nuestra vida y nuestras etapas de madurez. Entonces, al igual que la vida, ¿no?, y la madurez humana, hay 3 etapas de madurez. La primera es cuando somos pequeños, ¿no? Es la infancia dependiente. Todos, cuando fuimos niños, dependíamos de alguien. No hay nadie aquí que saliera caminando del hospital, ¿no? A mí muchas veces me hacían burla con eso, ¿no? Me decían, no, es que Charlie ya se llevó a su mamá en brazos, ¿no?, cuando nació. Porque yo nací siendo un bebito de 5 kilos y cachos, ¿no? Cuenta la leyenda. Obviamente yo no me vi, yo no me pesé, ¿no? Pero, por lo tanto, cuando yo siempre contaba eso, me hacían esta burla, ¿no? No, pues es que el doctor, Charlie ya saludaba al doctor cuando nació, ¿no? O sea, le agradeció al doctor de mano, ¿no?, cuando nació. Entonces me hacían ese tipo de burlas y todo, pero aunque es chistoso, nadie nace y se va caminando del hospital. Desde el momento que naces hasta quizás los 3 años, 4 años o incluso más, eres dependiente de alguien más. No tomas decisiones propias y necesitas un cuidado constante. Y esa es nuestra infancia de todos. Nadie pasa o no puede pasar por esa etapa. La segunda etapa de madurez es la adolescencia independiente, ¿no? Después de años de dependencia, ahora te sientes que eres independiente. Cuando el niño comienza a crecer y a darse cuenta que tiene una identidad, que tiene voz, ahora exige su derecho de tomar sus propias decisiones. Ahora los adolescentes creen que saben, ¿no? Creen que ellos le van a decir a los papás cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Y entonces ahora ellos se sienten independientes de tomar sus decisiones, de elegir lo que quieren, y aún lo ves desde la ropa, ¿no? Empiezan a vestirse horrible porque ya toman sus decisiones, pero es lo que les gusta y así se sienten cómodos y se ven bien y son felices. Entonces, ahora los niños ya no se sienten cómodos con depender de otros, sino que ahora se sienten capaces de elegir su propio destino. Y después de esa etapa viene, ahora sí, la adultez madura, donde ya tus facultades se han desarrollado, ahora eres una persona responsable de ti misma, has llegado a la madurez y aceptas que toda responsabilidad es tuya, ¿no? Lo que hagas con tu vida, lo que hagas con tus acciones, es completamente tu responsabilidad. Cuando tú ya eres un adulto, que sí hay, ¿no?, pero hay quienes culpan a sus papás de lo que son, ¿no? Ya tienen 40 años, pero dicen, pero es que es culpa de mi papá, de mi mamá, que yo sea así. Buscan, esos son quizás unos cuantos, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de adultos ya son responsables de lo que son en ese momento, ¿no? Ya son responsables de lo que tienen en su vida. Y estas etapas de madurez de las personas también suceden en nuestra vida espiritual. Cuando recién te conviertes o aceptas a Jesús en tu vida, es tu etapa infantil. Es cuando eres frágil, cuando requieres cuidado, cuando requieres atención y estás en la etapa de depender de otras personas. Es la etapa donde es comprensible que alguien esté a tu lado, te cuide, te apoye, te dé comida fácil
de fácil digestión y que siempre estés acompañado de alguien más. Luego viene la adolescencia espiritual, ¿verdad? Donde es la adolescencia que también te sientes independiente. Cuando el joven creyente, recuerden que no se trata de una edad, sino de las temporadas, un joven creyente se empieza a sentir impaciente ante las restricciones. Cuando le dices a alguien que no debe o no puede hacer ciertas cosas, entonces empieza a sentirse restringido, controlado, impaciente, enojado. Y la adolescencia espiritual, al igual que la adolescencia física, es en muchas ocasiones un periodo tenebroso, ¿sí o no? Las que son mamás, papás, la etapa de la adolescencia se dice que es el peor momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no te hacen caso, porque ya no quieren escucharte, porque pasaste de ser el héroe a ser el villano, ¿no? O sea, de amarte a odiarte. Y eres la misma persona, ¿no? Entonces, los papás se sienten comprendidos y los hijos se sienten difamados, ¿no? De no, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo de mí? Jamás, ¿no? No es cierto. Pero cuando estás en la adolescencia espiritual, pones en juicio todas las reglas, pones en juicio todos los métodos. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Pero para qué? ¿Pero qué objetivo? ¿Pero qué tiene? ¿Pero no es necesario? ¿Pero debería ser de otra forma? Entonces cuestionas absolutamente todo y te niegas a obedecer cada cosa. Por eso muchas veces se cuestiona la sabiduría de la juventud, ¿verdad? Y es en este momento donde los jóvenes toman sus propias decisiones, ¿no? Es en ese momento de juventud espiritual donde muchas veces se dice, déjalo, que aprenda, ¿no? Déjalo que viva su vida, que sufra, que le duela y que después regrese a Dios, ¿no? Como cristianos muchas veces hemos dicho eso, hemos pensado que está bien que alguien que está en la juventud espiritual vaya, se dé sus golpes y se dé cuenta que no hay nada mejor que Dios y regrese, ¿no? Eso es lo que a veces pensamos, pero la realidad es que no tendría que ser así, ¿no? Nosotros no nos gobernamos por emociones, no nos gobernamos por lo que los demás creen que debe de ser, sino que estamos sujetos a Cristo. Entonces, ¿por qué tendríamos que pasar por estas etapas tenebrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos necios, somos inmaduros. Y la tercera etapa es la madurez progresiva. Ya en nuestra etapa espiritual de madurez es que hemos llegado a ser adultos, pero no por eso significa que dejamos de crecer. En nuestra madurez espiritual es infinito el crecimiento, ¿no? Podemos seguir creciendo toda nuestra vida. Por eso debemos de crecer en Cristo en todo, encontrando cada aspecto de nuestra vida, su centro y su meta en Dios. Lleva mucho tiempo alcanzar la madurez espiritual, pero el tiempo por sí solo no garantiza el crecimiento, como ya había mencionado. No porque tengas 20, 10, 15, 40, 50 años en el ministerio, no eres alguien maduro, ¿no? No es algo que se defina con el tiempo. La madurez sobrepasa el tiempo. No, ¿a poco no? Piensen en esto. Si la madurez fuera una cuestión de tiempo, entonces a veces nosotros decimos cosas como de un niño, ¿no? Es que tiene 6 años, pero es súper maduro, ¿no? Tiene 6 años, pero ya piensa como adulto, ¿no? O sea, es muy inteligente, es súper maduro, súper ordenado. Y entonces decimos que un niño de 6 años es súper maduro, ¿no? ¿Por qué? Porque hace su tarea y recoge sus juguetes, ¿no? Entonces, no, es mega maduro, ¿no? Entonces, pero también hay adultos, o bueno, para no tirarle a adultos jóvenes, adultos y viejitos y todos, que tú los ves y puedes decir, nunca va a crecer, ¿no? O sea, nunca va a madurar. Entonces, si la madurez fuera una cuestión de tiempo, pues a lo mejor sería válido esos comentarios, ¿no? O señores, adultos, señoras, mujeres,
que parece que nunca van a crecer, o niños que crecieron muy rápido, ¿no? Por eso la madurez, ya sea física o espiritual, nunca va a ser constante, y especialmente en la adolescencia, ¿no? Nunca va a ser en este momento donde todo es más complicado. Nuestro crecimiento es progresivo, y cuando más complejo sea, cuando más difícil sea, más tiempo nos va a tomar llegar a la madurez. Por eso es importante recordar que nuestra madurez no depende de tiempo, sino de obediencia. Puedes llevar 100 años en la iglesia y aún hay cosas que te cuesta obedecer, aún hay cosas que te cuestan aceptar. Entonces, esos son señales de que no eres tan maduro como crees. La madurez espiritual se da cuando somos capaces de nutrir nuestra alma con la palabra, con la oración, con la comunión y con la obediencia a Dios. Y el punto de todo este mensaje es que no debemos estar satisfechos con lo que somos hoy. No debemos de estar cómodos con el nivel de crecimiento que hemos tenido hasta este punto. Constantemente tendríamos que estarnos preguntando, ¿cómo puedo ser más como Cristo? Porque un cristiano maduro no se conforma con haber cambiado, ¿no? Hay muchas personas que dicen, es que yo antes era peor, es que yo antes vivía, hacía estas cosas. Pero un cristiano maduro no se conforma con eso, sino que busca constantemente seguir siendo transformado. Un cristiano maduro no se jacta de lo que sabe, sino de lo que aplica. Hemos conocido todos personas que saben mucho de la Biblia. Saben todos los versículos, todos los profetas, todas las enseñanzas, todas las cosas, pero son personas que quizás no son capaces de amar al que tienen al lado. No son capaces de perdonar al que tienen enfrente. Entonces, todo ese conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas. Por eso, un cristiano maduro no se alimenta solo de mensajes motivacionales, ¿no? Mensajes que nos hacen sentir bonito, sino también de aquellos mensajes que confrontan, que incomodan, que duelen, ¿no? Que te quieres ir llorando, ¿no? Pero las señales de la madurez es que no amas el pecado como antes, no lo justificas, no lo toleras, no vives de emociones, sino de convicciones. Y esto es muy importante porque muchas veces si nos dejamos llevar por emociones, probablemente pues la mayoría quizás hoy no estemos aquí, ¿no? No solo hoy, sino en la iglesia. Porque si te sientes o vives de tus emociones, pues hay días en los que estás emocionado de venir a la iglesia, hay días en los que cero estás emocionado, hay días donde te emociona quedarte dormido, hay días donde te emociona irte a la playa, ¿no? Pero como no vivimos por emociones, sino de convicciones, sabemos que estamos aquí porque es más importante, ¿verdad? Un cristiano maduro no busca reconocimiento, busca reflejar a Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este mensaje? Que la madurez espiritual no llega con el tiempo, sino con las decisiones que tomas. ¿Qué decisiones te han traído aquí? ¿Qué decisiones has tomado para llegar a este punto? Por eso, si tus decisiones han sido buenas, has madurado. Pero si tus decisiones te han alejado de Dios o de las personas o de los que te rodean, pues probablemente eres inmaduro, ¿no? No hay crecimiento si no hay obediencia y tampoco hay fruto sin proceso. A veces queremos los beneficios, queremos lo rico, lo sabroso, un buen mango, pero no quieres esperar a sembrar el árbol, a que crezca, a que lo cuides, a que lo protejas, a que lo abones, a que hagas mucho esfuerzo para cosechar un mango, ¿no? Por lo tanto, el llamado de hoy es que sigamos avanzando, como leíamos el versículo al inicio, y no a conformarnos con lo básico, conformarnos con Dios es bueno, el diablo es malo. Dios es amor
y odiamos al pecado, ¿no? O sea, no conformarnos con eso, porque eso es lo básico, ¿no? Entonces tampoco nos conformamos con querer ir al pasado, ¿no? Volver a aquello donde todo era cómodo, sino dejar las cosas de niños y caminar hacia la plenitud de Cristo. Avanzar a la madurez es dejar la comodidad, es dejar aquello que nos gusta, ¿no? Como ya decía, el hecho de despertar, comer, dormir, despertar, comer, dormir. Es el sueño de ahora que somos adultos, ¿sí o no? No preocuparte de nada y saber que vas a despertar, vas a comer y te vas a dormir. Y no tienes que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, madurar es aprender a darte cuenta de lo bueno y lo malo. Porque cada vez que tú vas madurando, darte cuenta de lo malo ya no es tan fácil, ¿no? Obviamente, como niño, sabes, a mí al menos me prohibían acercarme a la estufa, a la cocina, agarrar el cuchillo, ¿no? Muchas cosas porque era malo para un niño, ¿no? Pero después creces y ya es eso que era malo de niño, ya no es malo. Ahora te tienes que dar cuenta que ya hay ciertas cosas que sí son malas y no lo parecen, ¿no? Entonces, darte cuenta de lo bueno y lo malo no es igual en tu vida. No va a ser lo mismo cuando ibas creciendo a lo malo que puede ser ahora. Y por eso es importante que podamos discernir de eso. Madurar es crecer aunque duela. Yo tengo como una semana con dolor de espalda, ¿no? Por eso si me ven chueco o caminando raro, me duele la espalda, ¿no? Y anteriormente, o más bien en la semana le hablaba a mi mamá, ¿no? Porque parece que nos heredó su dolor de espalda a muchos hijos, ¿no? Entonces yo le llamé y le dije, oye, ¿cuál es la pastilla que te tomas para la espalda? Porque ahorita sí me está doliendo y no se me ha quitado y no sé qué, ay, tal no sé cuál y échate esta otra y no sé qué, ¿no? Y ponte allá los remedios caseros de dolor de espalda, ¿no? Entonces el punto y ya estábamos hablando y ¿qué? ¿Quién es? ¿No? Porque ahí estaba con mis hermanos, no, que Quiquito, ¿y qué trae? No, pues no, porque le duele la espalda. Pues dile que no sé qué no, o sea, porque cada uno ya tiene sus remedios para el dolor de espalda. El punto es que justamente mi mamá, ay no, pobrecito de mi bebito, ¿no? Le duele la espalda, dile a Mitch que te haga no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y entonces empieza a decirme, ay, es que tú siempre con eso, que no sé cuánto. Si es que ya ves que a ti te dijeron que creciste muy rápido y por eso te dolió la espalda, ¿no? O sea, entonces esa ha sido la justificación de toda mi vida para mi dolor de espalda, que crecí muy rápido y por eso tengo achaques de la espalda, ¿no? No sé si es cierto, no sé si es verdad, no sé qué tiene que ver, pero el punto es que me desarrollé muy rápido, hablando de tamaño, no de madurez, ¿no? Y por eso mi cuerpo quizás no se desarrolló tan bien de la espalda o no entiendo cómo funciona, pero el punto de esto es que debemos crecer aunque duela, ¿no? Obviamente yo estoy dispuesto a sacrificar mi espalda por tener mi tamaño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me gusta ser alto, no es cómodo, ¿no? Odio no encontrar cosas que me gustan, ¿no? Hay muchas cosas, pero el punto es que nuestro crecimiento tiene que ser aunque duela. ¿Por qué? Porque vas a ser mejor persona. Porque el propósito de Dios no es que sigas siendo un niño consentido, ¿no? No seas el nene consentido del reino, sino un hijo maduro, útil y firme en sus manos. Por eso no debemos conformarnos con conocer de Dios, sino madurar hasta poder reflejarlo. Madurar hasta que seamos personas que pueden reflejar el amor de Dios, la compasión de Dios, la gratitud, todo lo que somos y no solo lo que decimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos maduros o maduras hay aquí, no? Obviamente esa respuesta, pues yo no la sé, no me consta ni la voy a saber, ¿no? Porque yo puedo verlos y yo digo, pues ya están maduritos todos, ¿no? O sea, todos ya están
en etapa madura. Pero espiritualmente, esa es una respuesta que solo ustedes saben. Solo ustedes van a saber si son obedientes, si son constantes, si son entregados, apasionados, si se esfuerzan en lo que Dios les pide o son comodines, ¿no? Les gusta lo cómodo, les gusta lo fácil, les gusta estar presente, pero no dar más de sí mismos. Entonces vamos a terminar ya con este tiempo. Vamos a ponernos de pie y hacer una oración. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias por este tiempo, Dios, porque podemos entender que nuestro propósito no es solo conocerte, sino poder ser cristianos maduros. No se trata solamente de hace cuánto tiempo te conocimos, sino de lo dispuestos que estamos, Señor, a madurar en ti, Dios, en nuestra relación contigo. Llévanos, Señor, a ese punto donde estemos dispuestos, Señor, a no volver atrás, a seguir adelante y a no conformarnos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que hemos vivido hasta ahora, Señor. Ayúdanos a dejar nuestro pasado atrás, ayúdanos a ser personas diferentes que se esfuerzan, Dios, por madurar en ti, entendiendo que es ahí a donde tenemos que aspirar llegar. No a ser cristianos cómodos, cristianos que siguen siendo niños en su espíritu, que les gusta solamente ser atendidos, pero no ver por los demás, pero no están dispuestos a darse a los otros, Señor. Ayúdanos a quitar ese pensamiento y esa dependencia de otros, Señor. Y ayúdanos a llegar, Dios, a depender únicamente de ti, Señor. Que en ti esté nuestro sustento, Señor, nuestra provisión, nuestras respuestas y toda necesidad que tengamos, Señor, que podamos encontrarla en ti, Señor, sabiendo que a través de nuestra obediencia es que podremos madurar, Dios. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor, y que podamos darnos cuenta, Señor, de aquello que estamos mal. Que no tengamos el juicio, Señor, de un niño, sino que podamos entender y darnos cuenta, Señor, de aquello que nos roba la atención, de aquello que nos distrae de tu plan, de tu propósito, Dios. Ayúdanos a ser esas personas maduras, no para jactarnos, no para señalar a otros, no para presumir, sino para ayudar a crecer a otras personas, Señor. Que no seamos esas personas que ocasionan división, que ocasionan peleas, Dios, sino que al contrario, las detienes, Señor. Trabaja en la unidad, en la fortaleza, Señor, de la comunión contigo y con los demás, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú nos ayudarás a madurar, Señor, aunque duela, aunque crecer sea incómodo, difícil, Señor. Si ponemos nuestra dependencia en ti, Señor, tendremos esa fortaleza para avanzar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta palabra. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Te damos gracias por todo lo que tenemos y somos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a siempre recordar lo que tú quieres de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.